¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas de las historias más grandes de coraje nunca se cuentan? Conoce a Victoria, una mujer que, contra todas las expectativas y mucho prejuicio, se convirtió en una leyenda silenciosa. Su historia te mostrará cómo la verdadera fuerza puede cambiarlo todo, incluso sin que nadie lo sepa. Quédate aquí y descubre lo que un legado secreto hizo por ella. Antes de empezar, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que tocan el alma y que con tu ayuda llegan a más personas que necesitan esperanza y fuerza. Victoria Kane sintió el peso de las miradas sobre ella tan pronto como pisó el campo de entrenamiento. Cada fibra de su ser, cada latido de su corazón, parecía resonar con la incredulidad en los rostros a su alrededor. No era solo el cansancio del día lo que pesaba, sino la constante sensación de tener que demostrar cada segundo que pertenecía a ese lugar. El sol castigaba, el sudor recorría su rostro, pero el calor más intenso venía de la hostilidad velada, un zumbido constante de escepticismo que parecía seguirla en cada ejercicio, en cada disparo. Respiraba hondo, sintiendo el fuerte olor a pólvora y tierra, y se obligaba a ignorar el susurro incómodo de los demás cadetes, algo como «¿Qué hace ella aquí?» o «Este no es lugar para una mujer». El sargento Blackwood era el epicentro de esta tormenta en particular. Sus ojos, siempre entrecerrados, cargaban una historia de guerra y una convicción inquebrantable. Las mujeres no tenían lugar allí, en ese escenario brutal de combate. Cada instrucción que le daba a Victoria venía cargada de un tono que rozaba el desdén, un desafío silencioso en cada palabra. Él esperaba un desliz, un error, algo que confirmara sus creencias y la hiciera rendirse. Pero Victoria, con una determinación que parecía brotar de algún lugar muy profundo, absorbía todo, convirtiendo la presión en enfoque. No hablaba, no reaccionaba a los comentarios cortantes ni a las bromas de bajo nivel, como «¿Será que sabe amarrarse las botas?» o «Creo que su mamá va a venir a buscarla al final del día». Solo entrenaba, incansablemente, como si estuviera en una burbuja, donde solo existían ella, el rifle y el objetivo frente a ella. Victoria, en lo más profundo de su mente, llevaba un secreto, una herencia que la moldeaba de una forma que nadie allí podría imaginar. Desde niña, no jugaba con muñecas o casitas. Su parque de diversiones era el patio trasero con su abuelo, el sargento maestro Joseph King. Mientras otros niños aprendían a leer y escribir, Victoria ya descifraba la trayectoria de un proyectil y la importancia de la respiración para un disparo preciso. Joseph, uno de los francotiradores más condecorados que Estados Unidos haya visto, con más de 200 eliminaciones confirmadas en la guerra de Vietnam, no solo era un abuelo cariñoso, era un maestro. «Victoria, un arma es solo una herramienta», le decía, su voz áspera de experiencia. «Lo que importa es la mano que la sostiene y el corazón que la guía. El verdadero propósito de disparar es proteger a los indefensos, no demostrarle nada a nadie». Ella sentía el peso de cada lección, cada historia de combate que él contaba, no como una carga, sino como un propósito. El diario de su abuelo, un cuaderno gastado con anotaciones y dibujos de tácticas, era su libro de cabecera. En él, Victoria encontraba no solo técnicas avanzadas de tiro, sino la filosofía detrás de cada disparo. Joseph le enseñó que el verdadero francotirador de precisión no busca la gloria, sino la justicia, la protección de los más débiles. «Sé una sombra, Victoria», había escrito en una página, «presente cuando sea necesario, invisible cuando sea posible. Tu valor no está en la aprobación de ellos, sino en tu capacidad de proteger». Esa herencia invisible era lo que la mantenía de pie,
la fuerza silenciosa que la impulsaba a ir más allá, a ser más de lo que ellos esperaban. Cuando los compañeros se burlaban o el sargento dudaba, un eco de las palabras de su abuelo resonaba en su mente, alejando la frustración. No necesitaba probarle nada a nadie, solo a ella misma y en silencio al legado de Joseph. El día de la prueba final en el campo de tiro llegó pesado, con una tensión que parecía apretar el aire. Victoria sentía el sudor frío recorrer su espalda, no por el calor, sino por la mezcla de adrenalina y la presión invisible que la rodeaba. Cada cadete, con los nervios al límite, estaba concentrado en sus propios objetivos, pero las miradas furtivas lanzadas hacia ella no pasaban desapercibidas. Sabía que el sargento Blackwood estaba allí, con sus ojos de halcón y una sonrisa casi imperceptible de desdén, esperando el momento de verla fallar. Era como si su destino estuviera en juego no solo para ella, sino para la confirmación de todo lo que él creía. Victoria, sin embargo, no permitió que esa energía negativa la alcanzara. Se arrodilló, sintiendo la humedad fría de la tierra en el uniforme, el olor metálico del rifle que, en sus manos, parecía vivo, una extensión de su propia voluntad. Cerró los ojos por un instante y la voz de su abuelo resonó. «Respira, Victoria, siente tu cuerpo. El disparo es una danza entre tú y el viento». Abrió los ojos y el mundo se redujo a la mira, al objetivo a 800 metros, un puntito casi invisible, pero que veía con una claridad aterradora. El primer disparo rompió el silencio con un golpe seco, un sonido que hizo que los pájaros más cercanos se levantaran en vuelo. La bala, casi invisible, rasgó el aire y en un instante que pareció durar una eternidad, se clavó en el centro del objetivo con una precisión quirúrgica. Un murmullo sorprendido, como el susurro de una ola rompiendo, recorrió la línea de cadetes. Nadie esperaba eso. El sargento Blackwood, que observaba con los binoculares, dejó caer la mandíbula por un breve instante, sus ojos fijos en el objetivo, la incredulidad luchando contra la evidencia. Victoria, por su parte, estaba inmersa en su propia burbuja de concentración. Su corazón latía fuerte pero rítmico, como un tambor de guerra interno. Sintió la vibración en el hombro del rifle, el retroceso familiar, y ya se preparaba para el siguiente. El segundo disparo vino enseguida, tan perfecto como el primero, y el silencio en el campo se profundizó, un respeto forzado, casi atónito. El tercer disparo selló la hazaña, otro acierto directo. Blackwood bajó los binoculares lentamente, la cara una mezcla de shock y algo que rozaba la admiración renuente. Sus compañeros estaban petrificados, algunos con la boca entreabierta, el mentón caído. Victoria, con la misma calma con la que había comenzado el ejercicio, desarmó el rifle, lo entregó al instructor y se levantó sin un atisbo de ostentación, como si fuera lo más natural del mundo. Pero por dentro, una calidez familiar de satisfacción la inundaba. Su abuelo estaría orgulloso. La actuación de Victoria en el campo de tiro reverberó por los pasillos de la base, pero no de la manera que ella esperaba. No hubo aplausos ni condecoraciones públicas. En su lugar, un silencio peculiar la siguió, casi como si todos la evitaran, sin saber cómo reaccionar ante lo que habían presenciado. Días después de su logro, un oficial de alto rango, un hombre con una mirada seria y una postura rígida, que Victoria nunca había visto antes en ninguno de los briefings o entrenamientos, la llamó a una sala discreta. El lugar era pequeño, sin ventanas, con paredes grises y un olor mustio a papel viejo y moho, como si estuviera escondido en el subsuelo. Solo había una mesa de metal en el centro y dos sillas, creando una atmósfera de interrogatorio. La tensión era casi palpable, un nudo en la garganta de Victoria. La propuesta vino sin rodeos, dicha en voz baja,
casi un susurro, que parecía ser absorbido por las propias paredes para que ni el aire pudiera llevarla fuera. Se le invitaba a unirse a una unidad de operaciones especiales, ultrasecreta, el Escuadrón Fantasma. El nombre en sí mismo ya cargaba un peso, una aura de misterio, de algo que actuaba sin dejar rastro, y Victoria sintió un escalofrío en la espalda, una mezcla extraña de curiosidad y un pinchazo de miedo. Era como si su vida, que hasta entonces seguía un camino lineal, acabara de doblarse hacia una dirección completamente inesperada. El oficial explicó, en términos vagos y calculados, con una voz monótona que no demostraba ninguna emoción, que el Escuadrón Fantasma era parte de algo mucho mayor, un programa llamado Silent Thunder. Las palabras de él resonaban en la mente de Victoria como ecos lejanos, llenos de significados ocultos, operaciones clandestinas, situaciones extremas, siempre en las sombras. Mencionó que el programa existía desde la Guerra de Vietnam, con misiones en lugares como Camboya y Laos, siempre en secreto, nunca reconocidas. Parecía sacado de un guión de cine, uno de esos filmes de espionaje, pero la seriedad en el Sean Das, rostro del hombre, la quietud pesada de la sala, decía que todo era real y que ella estaba en el centro de todo eso. Victoria sintió el corazón acelerarse, un latido fuerte y rápido contra las costillas. Su entrenamiento, su legado, de repente parecían encajar en una pieza mucho más grande, un propósito que ella nunca había imaginado. Pensó en su abuelo, en sus historias enigmáticas sobre misiones más allá de las líneas y en los mapas antiguos que él guardaba con tanto sigilo. Era como si, de repente, un velo se hubiera levantado, revelando un propósito más profundo para sus habilidades, para todo lo que la había llevado hasta allí. Esa invitación no era solo para un nuevo equipo, era para una nueva vida, una que operaba fuera de las reglas, en un nivel completamente diferente de todo lo que ella conocía. Victoria ya sabía que su abuelo, Joseph King, era una leyenda, pero lo que descubrió en los días posteriores a la invitación al Escuadrón Fantasma hizo que su mundo se diera vuelta. Documentos militares desclasificados, a los que tuvo acceso en una sala segura y oscura, revelaron una verdad que había sido mantenida en secreto durante décadas. Joseph no solo fue un francotirador condecorado en la Guerra de Vietnam, él era parte fundamental del propio programa Silent Thunder, esa unidad secreta que ahora la estaba reclutando. Las carpetas polvorientas detallaban operaciones que nunca habían visto la luz del día, misiones en lugares como Laos y Camboya, donde Joseph operó en 1900, absoluto sigilo. A medida que leía cada línea, Victoria sentía un escalofrío. No eran solo historias de guerra, eran piezas de un rompecabezas que encajaban, revelando la verdadera magnitud de la vida de su abuelo, un hombre que ella pensaba que conocía también. El mayor shock vino con la revelación de que Joseph King fue uno de solo 3 francotiradores en alcanzar más de 400 eliminaciones confirmadas en la historia militar, una hazaña casi sobrehumana y mantenida bajo 7 llaves. Pero lo que realmente la impactó fue el último documento, una recomendación firmada por el propio Joseph antes de su muerte. Él había sugerido el nombre de Victoria para el programa Silent Thunder. Creía, con una fe inquebrantable, que ella tenía el potencial para superarlo, para convertirse en una de las mejores francotiradoras de todos los tiempos. En ese momento, Victoria sintió un peso enorme sobre sus hombros, pero también una claridad abrumadora. Su jornada militar no era solo una elección, sino un camino predestinado, una herencia de sangre y propósito. Era como si, a lo largo de toda su vida, hubiera sido preparada para eso, para continuar un legado mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Asumir el liderazgo del Escuadrón Fantasma fue como ser lanzada a un nido de lobos,
Pero Victoria estaba lista. Sentía el peso del emblema de la unidad en su hombro, una responsabilidad que iba mucho más allá de cualquier entrenamiento que haya hecho. La sala de reuniones, ahora su escenario, estaba llena de hombres y algunas mujeres, todos operativos de élite, con miradas escépticas y la vieja duda flotando en el aire. ¿Una mujer al mando? Era la pregunta no dicha que resonaba en las miradas. Ella podía sentir la resistencia, la renuencia a aceptar órdenes de alguien que no encajaba en el molde tradicional de un líder de escuadrón. Pero Victoria no se intimidó. Su postura era firme, su voz clara, y cada palabra que pronunciaba durante las reuniones llevaba la autoridad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. No había espacio para la duda o para demostrar su valía con palabras. Era con acciones con lo que ella demostraría. Las primeras misiones fueron una prueba de fuego. En medio del caos y la precisión requerida por las operaciones especiales, Victoria no solo coordinaba, sino que se posicionaba en la línea de frente cuando era necesario, demostrando una calma bajo presión que pocos poseían. Veía los rostros de sus hombres al principio con trazos de duda, pero a medida que cada operación se ejecutaba con éxito, esos trazos se transformaban en respeto y luego en admiración. La táctica innovadora, la visión estratégica que ella traía para cada escenario, combinada con la precisión letal heredada de su abuelo, era innegable. No se trataba de ser mujer, se trataba de ser la mejor. Lentamente, la resistencia comenzó a dar paso a una confianza silenciosa. Ellos no seguían a una mujer, seguían a una líder capaz, que ponía la misión y la vida de los inocentes por encima de cualquier prejuicio. El escuadrón fantasma, bajo el liderazgo de Victoria, comenzó a operar a un ritmo frenético, sumergiéndose en misiones que las fuerzas convencionales ni siquiera se atreverían a soñar. No había reflectores, ni titulares en los periódicos. Cada operación era una sombra lanzada contra amenazas que se escondían en las profundidades del mundo. Redes terroristas internacionales, organizaciones criminales transnacionales, objetivos de alto valor que representaban un peligro real para la seguridad global. Victoria sentía la adrenalina pulsando en sus venas con cada plan trazado, con cada movimiento calculado. El escuadrón trabajaba al filo de la navaja, en escenarios de riesgo extremo, donde un error mínimo podría costar vidas. Era un juego de ajedrez a escala global, y Victoria se veía en el centro, moviendo las piezas con una precisión instintiva, guiada por una brújula interna de deber y protección. Lo que hacían, aunque secreto, no pasaba desapercibido para aquellos que estaban en los escalones más altos de la jerarquía militar. Dentro de los círculos de inteligencia y operaciones especiales, el nombre Escuadrón Fantasma y el liderazgo de Victoria Kane comenzaron a convertirse en leyendas. Las historias sobre la unidad, susurradas en los pasillos de bases secretas, hablaban de intervenciones quirúrgicas que desmantelaban amenazas silenciosamente, salvando innumerables vidas sin que el mundo siquiera lo supiera. Victoria no buscaba reconocimiento, pero sentía la responsabilidad de ser un faro. Sabía que cada misión exitosa inspiraba, no solo a los hombres y mujeres de su escuadrón, sino a una nueva generación de soldados que al escuchar los rumores de las sombras, comenzaban a entender que lo que realmente importaba era la capacidad y la dedicación, y no los viejos estereotipos. Con el escuadrón fantasma consolidado y su liderazgo indiscutible, Victoria Kane comenzó a sentir que su misión iba más allá de las operaciones de campo. Había una llama dentro de ella, una necesidad de transmitir lo que había aprendido, de moldear a los próximos protectores. Se vio a sí misma reabriendo el diario de su abuelo, el sargento maestro Joseph King, no más como una estudiante, sino como una maestra.
Las anotaciones sobre camuflaje en las selvas asiáticas y la paciencia de una casa silenciosa fueron adaptadas al escenario urbano, a la guerra cibernética y a los nuevos desafíos que el mundo moderno presentaba. La idea era crear un programa de entrenamiento que fuera tan brutalmente eficaz como el que ella misma había pasado, pero con un toque personal, un enfoque en la ética y en el propósito que su abuelo tanto valoraba. Victoria comenzó a reclutar jóvenes prometedores, algunos con habilidades brutas que necesitaban ser pulidas, otros con una chispa en los ojos que ella reconocía. Los llevaba a campos de entrenamiento aislados, donde la disciplina era férrea y las lecciones se daban de forma práctica, con el sudor corriendo y el polvo pegándose a la piel. No se trataba solo de enseñar a disparar o moverse sin ser visto, era sobre forjar mentes resilientes, corazones valientes y, sobre todo, almas que entendieran el peso de sus acciones. Veía en cada uno de esos reclutas la semilla de un nuevo legado, la continuación de una línea de protectores. Para Victoria, el verdadero triunfo no sería solo sus propias misiones exitosas, sino la garantía de que las próximas generaciones estarían listas para enfrentar las sombras, llevando el mismo propósito que la guió. Victoria observaba a sus reclutas sudando y esforzándose, y una nueva comprensión se encendió en su mente. No solo se trataba de ser una francotiradora excepcional o una líder implacable. El verdadero legado de su abuelo, y ahora el suyo, no estaba en las cuentas de eliminaciones o en las misiones ultrasecretas en sí. Estaba en la preparación de los que vendrían después. Veía los errores, las frustraciones, pero también la perseverancia en los ojos de cada uno. Lo que ella y Joseph habían construido silenciosamente a lo largo de los años era una línea de protectores, personas dispuestas a hacer lo que nadie más haría, a ir donde nadie más se atrevería, para garantizar que las vidas inocentes estuvieran a salvo. Era una especie de inmortalidad, una perpetuación de principios y habilidades que trascendía una sola vida o una sola misión. Con cada lección teórica, con cada ejercicio práctico, Victoria sentía la conexión con su abuelo profundizarse. Las palabras de él, antes guías para su propio camino, ahora eran las semillas que ella plantaba en esos jóvenes militares. El impacto de tus acciones se extiende mucho más allá del objetivo, les decía, repitiendo una de las frases favoritas de Joseph. Era una lección sobre responsabilidad, sobre el peso de cada decisión tomada en combate. Los preparaba no solo para ser francotiradores, sino para ser pensadores estratégicos, líderes con la capacidad de discernir el bien del mal, incluso en las situaciones más grises. Victoria entendía que estaba construyendo algo que duraría, algo que garantizaría que la misión de proteger la verdadera esencia de todo lo que ella creía continuaría, invisible pero poderosa, por muchos y muchos años. El entrenamiento bajo el mando de Victoria era brutal, no solo físicamente, sino mentalmente. Los reclutas eran llevados al límite, expuestos a simulaciones que replicaban escenarios de combate tan reales que el sudor frío en la frente no era solo por el esfuerzo, sino por el miedo genuino. Victoria no aflojaba, exigía perfección, la misma que su abuelo exigía de ella. Hubo días en que la fatiga era tan profunda que los ojos de los reclutas parecían perdidos, la voluntad casi desvaneciéndose. Victoria veía esto, sentía la frustración y la desesperación de ellos, pero sabía que era un proceso necesario. Los observaba de cerca, identificando puntos débiles que debían corregirse, pero también las chispas de potencial que con la presión adecuada podrían convertirse en un brillo fuerte. No se trataba de romper, sino de forjar la resiliencia. Victoria imponía ejercicios de tiro bajo condiciones extremas, con el viento gritando,
la lluvia opacando la visión y el sonido de explosiones simuladas para probar la calma bajo fuego. Les enseñaba a fusionarse con el entorno, a volverse invisibles, a pensar como el objetivo y anticipar cada movimiento. Muchas veces, un recluta fallaba repetidamente en una tarea, la frustración evidente en su rostro, la voluntad de rendirse casi venciendo. Victoria se acercaba, no con gritos, sino con una voz calmada y firme. No se trata de la falla, sino de cómo te levantas de ella. Mi abuelo siempre decía, el mejor disparo es el que no necesitas hacer, pero si lo necesitas, que sea perfecto. Los impulsaba a ir más allá del dolor, a superar la duda, y con cada pequeña victoria, Victoria veía la confianza crecer en sus ojos, la certeza de que se estaban convirtiendo en algo diferente, en algo más. Con el paso de los días y las semanas de entrenamiento extenuante, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre Victoria y sus reclutas. La resistencia inicial, el escepticismo que ella había enfrentado, fue lentamente erosionado por la consistencia de su liderazgo y la innegable efectividad de sus métodos. Comenzaron a ver que su dureza no era gratuita, sino una necesidad, un camino hacia la excelencia que salvaría sus vidas en el campo. Esos jóvenes, antes llenos de vicios y concepciones erróneas, empezaron a buscar sus consejos no solo sobre tácticas de tiro, sino sobre la mentalidad de un operativo, sobre cómo mantener la calma bajo presión y cómo confiar en sus propios instintos. El campo de batalla no espera por la indecisión, decía con voz firme. Cada segundo cuenta, y la confianza que tengan unos en otros es lo único que no puede fallar. Victoria, por su parte, comenzó a ver en ellos no solo soldados, sino individuos con potenciales únicos, cada uno con su propia llama por encender. Se convirtió en algo más que una instructora, era una mentora. Victoria dedicaba tiempo a conversaciones individuales, compartiendo fragmentos de la sabiduría de su abuelo, adaptándolos a las personalidades de cada recluta. Les contaba historias sobre la importancia de la paciencia, de la observación minuciosa y de la capacidad de adaptarse a lo inesperado. Miren más allá de lo obvio, insistía. El enemigo no siempre está donde esperan. Y la intuición muchas veces es tan valiosa como cualquier manual. Los empoderaba, instándolos a confiar en sus propias capacidades, a entender que la intuición muchas veces era tan valiosa como el entrenamiento técnico. El respeto que ellos sentían por ella era palpable. Una admiración que nacía de la superación conjunta, de la certeza de que Victoria los estaba transformando en algo mucho más grande de lo que jamás podrían ser solos. Se estaban convirtiendo en los nuevos fantasmas, y ella era la arquitecta de esa nueva generación. La teoría y el sudor del entrenamiento dieron paso a la frialdad de la realidad en su primera misión oficial como Escuadrón Fantasma. El objetivo, una célula terrorista oculta en las remotas montañas de un país del sudeste asiático, un lugar de difícil acceso y con vigilancia pesada. Victoria sintió la familiaridad del rifle en sus manos, pero ahora el peso era aún mayor. Recuerden todo lo que entrenamos, susurró en el radio, su voz calmada y firme. Confíen en sus instintos y en sus compañeros, sin ruidos innecesarios, sin movimientos bruscos. Las vidas de sus reclutas, ahora sus operativos de élite, dependían de cada una de sus decisiones. El briefing fue rápido. Los ojos de sus hombres y mujeres brillaban con una mezcla de nerviosismo y la adrenalina de lo desconocido. En el avión de transporte, el silencio era denso, roto solo por el rugido de los motores. Escuchó a uno de los reclutas, el más joven, respirar hondo y murmurar a su compañero de al lado: «Es ahora o nunca, ¿no?». El otro respondió en voz baja: «Es ahora y estamos listos». Victoria observaba a cada uno, buscando cualquier señal de vacilación,
pero veía solo la determinación que ella misma había forjado. El desembarco fue bajo la oscuridad absoluta de la noche, la vegetación densa envolviéndolos como un manto húmedo y opresivo. Cada paso era calculado, cada sombra una posible amenaza. Victoria lideraba, sus sentidos agudos recordando las lecciones de su abuelo sobre el arte de la camuflaje y la infiltración. Alfa en el sector 3. ¿Confirmas visual del perímetro? Susurró en el radio, recibiendo un visual confirmado. Líder. Movimiento lento, patrón normal, como respuesta. Sentía el viento en la piel, el olor de la tierra húmeda, la humedad cortante del aire, y sabía que ese era el momento de la verdad. Beta, prepárate para el avance silencioso. Cuidado con el flanco izquierdo, ordenó. Sus reclutas se movían como fantasmas, exactamente como ella los había entrenado, aplicando cada táctica, cada técnica de respiración y de disparo. Objetivo a la vista, vino la voz de uno de los tiradores del escuadrón, con una calma impresionante. La coordinación era fluida, casi telepática. Con cada movimiento sincronizado, Victoria sentía un orgullo silencioso. Ya no eran solo soldados, eran una extensión de ella, la materialización de un legado, operando en perfecta armonía para cumplir una misión que el mundo nunca sabría. La infiltración corrió como un reloj, cada operativo moviéndose con la precisión letal que Victoria había inculcado en ellos. Alcanzaron el complejo terrorista sin ser detectados, posicionándose en puntos estratégicos. El objetivo, un líder de alto nivel, estaba dentro. Victoria asumió su posición como francotiradora, el viento susurrando suavemente en sus oídos, los latidos de su corazón firmes y controlados. Esperó el momento perfecto, el segundo exacto, sintiendo la adrenalina pura recorrer sus venas. De repente, un ruido inesperado, un perro guardián ladrando en la periferia del complejo, rompió el silencio. La voz de uno de los reclutas, el más joven, resonó en su oído a través del radio con un susurro aterrorizado. «Líder, nos han detectado. Enemigos moviéndose hacia nuestra posición». El giro, tan temido e inevitable, había llegado. El plan de eliminación silenciosa se deshizo en segundos. Los disparos comenzaron a estallar en la oscuridad y la calma controlada de antes dio paso a un caos orquestado. Victoria actuó por instinto, la voz de su abuelo resonando en su mente. «Adáptate, Victoria, el campo de batalla es vivo». Cambió la mira del objetivo principal a un tirador enemigo que amenazaba su flanco izquierdo, un disparo rápido y preciso que neutralizó la amenaza. «Retírense a la posición secundaria», ordenó, su voz firme sobre el tiroteo que aumentaba. «Cobertura de supresión, ahora». Sus operativos, incluso bajo fuego pesado y en la sorpresa del ataque, reaccionaron con la frialdad que ella les había enseñado. Se movían bajo el fuego cruzado, respondiendo con precisión, cubriéndose unos a otros, transformando el pánico en táctica. Victoria veía la determinación en sus ojos, la forma en que se convirtieron en un solo cuerpo de combate. El entrenamiento había funcionado. Victoria, incluso bajo la lluvia de balas que rebotaban en las rocas y cortaban las hojas a su alrededor, mantuvo la cabeza fría como el hielo. No había espacio para el pánico. Sentía el pulso rápido pero controlado en sus sienes. Sus ojos barrían el terreno con una velocidad alucinante, absorbiendo cada detalle. La posición de los enemigos, la cobertura disponible, los puntos ciegos. No pensaba en rendirse, pensaba en cada movimiento táctico, en cada apertura que podría explorar para darle la vuelta al juego. Zulu y Charlie, flanco derecho, necesito una distracción en el centro ahora, ordenó por radio, su voz cortando el estruendoso ruido de los disparos como una hoja afilada. Sus hombres y mujeres, operando con una sincronización que parecía ensayada 1000 veces en la oscuridad del campo de entrenamiento, comenzaron a ejecutar la maniobra.
Lo que antes era una defensa desesperada bajo el liderazgo de Victoria, rápidamente se transformó en un contraataque metódico. Ella veía el entrenamiento manifestarse en cada paso de ellos, en cada tiro certero, en la forma en que se comunicaban con miradas y gestos mínimos, algo que solo quien realmente ha vivido el combate, con el olor de la pólvora y el sabor de la tierra en la boca, puede entender. El caos inicial que los había sorprendido comenzó a dar paso a una ventaja táctica aterradora. Mientras la distracción en el centro mantenía la atención enemiga con una lluvia de disparos y explosiones, Victoria, con dos de sus francotiradores más precisos, se reposicionó con una rapidez y discreción impresionantes, como si fueran de humo. El abuelo siempre decía, el enemigo que no te ve, no puede acertarte. Y era exactamente eso lo que Victoria aplicaba, recordando la sensación del barro húmedo bajo sus manos durante las simulaciones nocturnas. Se movieron como sombras, rodeando la posición enemiga por un camino empinado y traicionero, hasta que tuvieron un ángulo limpio y devastador. Los disparos, ahora viniendo de una dirección completamente inesperada, sorprendieron a los terroristas que se vieron atrapados entre dos fuegos. La resistencia enemiga comenzó a desmoronarse en cuestión de segundos, el pánico apoderándose de sus filas. En cuestión de minutos, la situación había dado un giro completo, y lo que parecía una derrota inminente se transformó en una victoria limpia y quirúrgica, ejecutada con la precisión que solo el escuadrón fantasma, bajo el liderazgo implacable de Victoria, podría entregar. El silencio que siguió al último disparo era pesado, diferente al silencio de la noche, pero cargado de una energía latente. Los miembros del escuadrón fantasma se revisaban entre sí, el alivio corriendo junto con el sudor. No hubo abrazos eufóricos ni gritos de victoria, solo gestos de cabeza, miradas de comprensión mutua, la certeza de que habían hecho lo imposible. Victoria observó el complejo, ahora en ruinas controladas, y sintió la familiar punzada de agotamiento, pero también la satisfacción profunda de un trabajo bien hecho. No había cámaras de televisión esperando, ni reporteros curiosos. Ese logro, que había evitado una tragedia tal vez global, quedaría restringido a los informes confidenciales, a los susurros en los pasillos más secretos del poder. Era la esencia del fantasma, actuar sin ser visto, proteger sin ser reconocido. La retirada fue tan quirúrgica como la infiltración. Se movieron por el bosque como si fueran parte de él, dejando atrás solo la evidencia de una operación limpia, sin rastros que pudieran llevar hasta ellos. Ya en el avión de regreso, Victoria miró a sus hombres y mujeres, exhaustos, pero con un brillo diferente en 1970. Los ojos habían enfrentado el infierno y regresado, más fuertes, más unidos, forjados por la experiencia. El sargento Blackwood, si supiera, jamás creería que la chica, que tanto despreciaba, lideraría una misión como esa con tal maestría. Su historia, esa noche y el giro inesperado, permanecerían un secreto, un pacto silencioso entre esos pocos que sabían la verdad. Y para Victoria, esa era la mayor victoria. La comprobación de que el legado de su abuelo no era solo un honor, sino una herramienta viva, capaz de moldear el futuro. Victoria, en los días que siguieron, sentía el cambio dentro de sí. La misión había sido un punto de inflexión, no solo para el escuadrón fantasma, sino para su propia alma. El prejuicio inicial, el desdén del sargento Blackwood, todo eso parecía distante, casi irrelevante frente a lo que ella y su equipo habían logrado. Operaban en un plano que la mayoría de las personas ni siquiera soñaría que existiera. Un mundo de sombras y silencios, donde se libraban las verdaderas guerras,
Se veía a sí misma repasando constantemente cada detalle de esa noche, no para corregir errores, sino para absorber la profundidad de la experiencia, la complejidad de la vuelta. Era como si la realidad se hubiera expandido, revelando capas de propósito y peligro que nunca había imaginado. Y eso, de alguna forma, le dejaba una extraña sensación de incompletitud, una necesidad de entender más. Regresaron a la base, mezclándose con la rutina como si nada hubiera pasado. Nadie preguntaba, nadie sabía lo que había sucedido esa noche. El escuadrón fantasma continuó con sus operaciones, en un ciclo sin fin de misiones secretas, siempre con la misma discreción. Pero el recuerdo de esa vuelta, de esa noche en que lo imposible se hizo real, permaneció grabado en cada uno de ellos. Victoria, con el diario de su abuelo aún en su poder, muchas veces se encontraba mirando el horizonte, pensando en la simplicidad de lo sucedido y cómo todo eso se detuvo, de repente, sin explicaciones para el mundo exterior. La pregunta resonaba en su mente y en la de sus hombres y mujeres hasta el día de hoy. ¿Qué había sucedido realmente en ese bosque? ¿Y cuál sería el próximo capítulo de ese legado silencioso que llevaban? Gracias por acompañarnos hasta el final. La historia de Victoria nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, cada desafío es una oportunidad para descubrir nuestra verdadera fuerza y propósito. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y dale like. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que inspiran a encontrar luz en la oscuridad y la fuerza interior que todos llevamos dentro.